Retornamos con más de Hecho en Bolivia. Juan Carlos Iturri, él dirige la Fundación IES, está con nosotros para hablarnos del trabajo que ellos vienen realizando. Tuve el honor de conocerlo y de estar sentado junto a ti, Juan Carlos, en el Festival Londra, aquí en Cochabamba. En principio, no sé si me gustaría que me des una opinión de lo que has vivido aquí en Cochabamba, en el Festival Londra, para luego continuar con la actividad que realiza y es de forma constante en beneficio de las empresas y emprendedores. Fantástico, muchísimas gracias por la invitación, Pablo. El Festival Londra me llenó de emoción. Me llenó de emoción porque tiene una energía fabulosa. Gente comprometida de diversas edades. Es un espacio donde no solamente están emprendedores y emprendedoras, sino gente que ya tiene empresa, gente que quiere apoyar, gente del medio. Yo creo que de las reuniones que me han tocado asistir en los últimos 2 años con una temática parecida, la que mejor ambiente tenía era el festival, precisamente porque estaba hecho de una manera diferente. No era un clásico seminario donde todo el mundo se sentaba a ver que hayan expositores o presentaciones, sino era una cosa más movida. Así que debo decir que me gustó el formato y me gustó mucho la energía que había ahí. Ahora vámonos de lleno a saber qué es lo que hace IES. IES significa innovación en empresariado social. Y cada palabra cuenta. Innovación porque estamos convencidos que si hacemos lo mismo una y otra vez, el resultado va a ser igual. Hay que hacer algo diferente. En empresariado porque estamos convencidos que lo que crea valor son las empresas. Y ahora les explico por qué. Y social porque no basta con crear valor, hay que generar desarrollo, y desarrollo significa extender ese valor que se crea para la sociedad al conjunto de esta sociedad. Entonces, nosotros pensamos que la mejor manera de reducir la pobreza es generar riqueza. Y uno dice, es obvio, pero claro, eso es lo lógico. Sí, pero generar riqueza no es volver millonaria a la gente. Es simplemente generar ingresos de manera sostenida que sean superiores a los gastos. Y eso va a generar un excedente, y ese excedente la gente... Causar un impacto negativo también, ¿no? ¿Mm? Sin causar un impacto negativo. Por supuesto, o sea, la idea en principio es que tú puedas ayudar a que las personas tengan un ingreso sostenido que sea superior a sus necesidades inmediatas. Porque eso va a generar un excedente, y ese excedente es el que van a poder emplear. Primero será para mejor alimentación, o mejor techo, o mejor educación, o mejor cultura, o mejor esparcimiento, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se necesita es que las personas puedan tener ingresos de manera sostenida. Y eso se genera a través de las empresas. Ese es el valor agregado. Las empresas tienen la posibilidad de generar un impacto, tú lo has mencionado, un impacto positivo en su sociedad. De hecho, toda empresa que es capaz de pagar los impuestos, cumplir con sus empleados, cumplir con sus accionistas, cuidar el medio ambiente, en fin, atender a sus diferentes audiencias, crea un valor para la sociedad. Algunas empresas van un paso más allá y definen un propósito donde quieren generar impacto. Esas son las empresas de impacto. Entonces, no basta con ser una buena empresa, hay que tener un propósito para ser una empresa de impacto. Pero volviendo a las empresas generan valor a la sociedad, generan un valor agregado, y por eso es que nosotros trabajamos en IES para que existan más y mejores empresas. Y ojo que no estamos hablando de emprendedores. Emprendedor es el paso anterior a empresa. Debería ser, es decir, no hay empresa que no haya tenido un emprendedor detrás, pero no todos los emprendedores llegan a desarrollar una empresa. Y esa diferencia me gustaría que la puedas poner en palestra, porque no muchos se entienden, ¿no? A veces hay primero negocios de subsistencia, después existe el emprendedor y después existe la empresa. Y muchos piensan que porque yo hago salchipapas en la calle soy un emprendedor, y muchas veces no es así, sino que simplemente es un negocio de subsistencia. ¿Cuándo te conviertes en emprendedor y cuándo te conviertes en empresa?
A ver, te voy a poner un ejemplo utilizando el de las salchipapas. Resulta que había una persona que necesitaba generar ingresos y entonces habla con su familia y dice, voy a vender algo, que voy a vender comida, y decide poner un puesto de salchipapas. Estaba ahí y encuentra que hay otros 10 puestos de salchipapas por la zona. Y dice, pucha, pero ¿cómo hago para que me compren a mí? Y sabes, empieza y habla con el proveedor de salchicha. Y le dice, oye, ¿tú podrías hacer unas salchichas que sean un poco más grandes? Porque mis clientes se quedan con hambre. Y habla con el proveedor de pan y le dice, ¿tú no me podrías hacer un pan un poco más grande? Porque entonces yo voy a ser el que tiene los hot dogs más grandes y me voy a diferenciar del resto. Allí ha cambiado de alguien que tiene un negocio de subsistencia a ser un emprendedor porque está generando una innovación. Las innovaciones no son solamente tecnología y apps, sin duda son formas de hacer las cosas, formas de atender al mercado, etc. Este emprendedor agarra y dice, oye, qué interesante porque ahora estoy vendiendo más. Y además prepara sus propias salsas y hace una cosa y dice, pero yo quiero diferenciarme del resto, quiero ponerle mi marca. Y me está yendo tan bien que voy a abrir con mi marca los hot dogs o salchipapas Perico, pero voy a poner otro stand que sea también Perico. Y lo voy a poner a 5 cuadras de allá porque hay una salida de una universidad, de un colegio donde yo sé que hay gente que va. Y lo va a atender mi hermano o mi amigo o quien sea. Cuando decide tener 3 o 4, ese emprendimiento ya está tomando un cuerpo interesante. Y entonces dice, ¿sabes qué? Me cuesta mucho comprar el pan, pero he visto una máquina con la que puedo hacer pan, porque es una amasadora automática, y si después pongo acá, entonces dice, oye, pero para eso necesito prestarme plata. Y resulta que va al banco y le dicen, pero señor, ¿usted quién es? Dice, necesita poner una empresa. Y puede ser unipersonal, puede ser una SRL, no importa, después vamos a hablar de eso, pero decide poner una empresa. La empresa Perico ahora tiene una área que hace su propio pan, un área que consigue salchichas, un área que hace sus propias salsas y empieza a tener varios puntos de vista, de venta para atender al público. Y por último decide de innovar, que dice, yo lo que puedo hacer es hacer salchipapas listos para llevar, para que usted los caliente en microondas y empiece a envasar y preparar sus paquetitos para que se vendan en tiendas y supermercados, etc. Entonces, has visto cómo ha evolucionado de un espacio donde alguien tiene la intención de generar ingreso para subsistir a alguien que ha decidido generar innovación. Y al generar innovación y cambiar lo que está, se puede diferenciar y a partir de eso empezar a crecer. Y llega un momento en que no puede ser solamente un emprendimiento. Si quieres seguir creciendo, tienes que formalizarte y volverte una empresa. Y cuando te vuelves una empresa, vas a empezar a incorporar el conocimiento y la capacidad de otros. Y vas a asumir que vas a ver que en las empresas más pequeñas, el gerente propietario o la gerente propietaria es como el dueño de un circo pobre, ¿no? Vende los tickets a la entrada, acomoda a la gente, después se disfraza de león, después se disfraza de payaso, vende manzana caramelada, limpia el lugar, hace de todo. ¿Por qué? Porque no queda otra. Y sin embargo, llega un momento que si quieres crecer, tienes que contratar a alguien que sepa de finanzas, alguien que sepa de contabilidad, alguien que sepa de marketing, alguien que sepa de otras cosas. Y ese es el momento en que te da miedo porque empiezas a perder el control. Y muchas de las empresas se quedan ahí porque no pueden pasar a esta otra parte, donde empiezas a incorporar gestión profesional. Y entonces, en nuestro ejemplo, esto es un negocio de subsistencia, un emprendimiento, una empresa pequeña y una empresa en etapa de crecimiento. Y así es que vas evolucionando el tema. Y un punto más, no importa la propiedad de la empresa. La empresa puede ser unipersonal, SRL, sociedad anónima, asociativa, familiar, corporativa, una cooperativa, lo que quieras. Lo que hace la diferencia es la capacidad de gestión que hay en esa empresa. La gestión hace la diferencia, no la propiedad. Y ahí entra IES.
Y es lo que hace, es que hemos identificado que las empresas necesitan tres tipos de accesos. Un acceso al financiamiento correcto. Y cuando digo correcto, no estoy diciendo que cualquier cosa, cualquier plata. O sea, los bancos tienen plata y sin embargo no, las empresas no pueden acceder a esa plata. ¿Por qué? Porque el banco te va a pedir una garantía y eso es lógico. O los fondos de inversión y la bolsa hay plata, pero las empresas no pueden acceder porque no están preparadas para poder avanzar hacia eso, etcétera, etcétera. Entonces, el financiamiento correcto es aquel financiamiento que responde a las necesidades y capacidades de las empresas para poder generar fuentes de repago hacia adelante. El segundo elemento, que aunque la gente crea que conseguir plata es lo más difícil en Bolivia y en Latinoamérica, me atrevería a decir, es el acceso al conocimiento, el saber hacer. Saber hacer desde cómo montar el layout de tu planta, saber hacer cómo vas a lanzar tu producto y cuál va a ser la mezcla que vas a utilizar. Saber hacer es poder hacer la gestión de la empresa, hasta gestión gerencial de tu empresa. Y ahí es donde la pelamos. Normalmente tienes una mujer o un hombre que sabe hacer un producto o dar un servicio y se enamora de eso. Y eso es lo que sabe. Y le parece absolutamente absurdo esto de llevar la contabilidad o eso de marketing o finanzas que ellas o ellos no saben y por eso lo desprecian y lo dejan. Y hay empresas que se van al cuerno no porque no invierten tampoco, ¿no? En capacitarse. Bueno, y claro. Parece una inversión tonta. Porque a veces no solo es eso, no tienes tiempo. O sea, cuando estás trabajando todo el tiempo, ¿qué rato te capacita? El empresario de una pyme trabaja 14, 16 horas al día. Y asistir a un seminario o escuchar una charla es una hora menos en la que produce. O sea, si tú eres tu propio factor de producción, se vuelve complicado. Entonces, claro, hay que dar el salto ahí. Pero el drama de esas empresas yo he visto varias en las cuales, por ejemplo, tenían muy buen producto, tenían incluso un mercado interesante, pero les cayó impuestos internos y los clausuró porque no habían presentado 4 formularios. Y cuando te cae en ese nivel es fuertísimo, ¿no? Pero te mata, la tienes que cerrar, no hay forma de salir del tema. Pero hubiera sido tan simple como tener un contador que haga las cosas, porque ni siquiera se trataba de que no ibas a pagar. El incumplimiento de deberes formales a veces es más caro que el impuesto que tienes que pagar. Entonces, a lo que me voy es que el Estado ve más a los formales que a los informales también, ¿no? Bueno, ese es parte del país en el que vivimos. Esa es una historia que merece una charla aparte, porque hacer empresa en Bolivia es pese a todo, no es gracias a... Sí. Entonces, y hay un tamaño en el que ser formal es casi suicidio. El otro día me presentan un proyecto de unas galletas que se hacían con coco de unas palmeras que crecen a 2.600 metros, unas palmeras especiales, ¿ya? Porque no es común, y se recolecta de los cocos que se caen y saca unas galletas. Y quienes manejaban este proyecto querían un financiamiento para cambiar el packaging de las cajitas en las que venden las galletas y para presentarlas en las ferias donde van a vender el tema. La primera pregunta que les hacemos nosotros es, ¿cuánto producen? Claro. Porque si produces 50 cajas, o 500 cajas, o 5.000 cajas, o 50.000 cajas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, si tu capacidad de producción en el año son 500 cajas, no hagas nuevo packaging, no le saques marca, vendele a la cadena, voy a decir cualquier cosa, a las cafeterías, una cadena de cafeterías o unos hoteles, o vendele a alguien que se encargue de la comercialización, vende a granel. Porque es demasiado caro desarrollar una marca y posicionarla en el mercado para vender 500, o sea, no tiene sentido. Claro. Entonces, muchas veces hay muchos proyectos y entidades de la cooperación que financian todo el paquete porque queda bonito y le sacas foto y lo presentas a algún lado. Pero eso va a perpetuar simplemente un modelo en el cual tienen que seguir recibiendo ayuda de alguien para poder existir. Es diferente cuando tú empiezas en chiquito, y empiezas en chiquito porque yo conozco empresas que han decidido que no van a vender a supermercados.
Porque el supermercado tarda 3 meses en pagarte, porque te exige una serie de cosas, porque tienes que presentar bla, 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 y van a vender en mercados populares. Y van a vender en mercados populares y se hacen fuertes en distribución horizontal. Cuando su producto está lo suficientemente posicionado y se vende, y voy a decir, en una bolsita nylon con una cartulinita con 2 grampas, pero empiezan a vender una cierta cantidad y necesitan ampliar la maquinaria, y ahí se dan cuenta que necesitan vender en otros lados también. Y entonces tiene sentido entrar al supermercado, porque para ese entonces has alcanzado una escala en la que vale la pena haberte formalizado y tener tu SENASAG y tener todas tus cosas. Entonces, no necesariamente tienes que ser informal de entrada y pasar por un proceso en el que después te formalices. Hay empresas que nacen formales de entrada y lo hacen muy bien, solo que a veces es muy difícil si tu escala es muy pequeña. Y hay 2 formas de hacer negocios. Yo digo, no sé poner los barrios en Cochabamba, pero en La Paz tú puedes describir una empresa de la zona sur versus una empresa que se empieza en el alto. Muchas veces chicos recién graduados de la universidad quieren desarrollar su emprendimiento. Lo primero que hacen es alquilar un lugar muy bonito y lo decoran y le cambian alfombras y lo arreglan, porque tiene que ser bonito, tiene que ser un buen espacio para trabajar, y compran computadoras, mejor si son Apple, y ponen una serie. Antes de que se den cuenta han pasado 6 meses y han gastado un montón de plata y todavía no han ingresado un peso. Cuando alguien emprende en el alto, en el living de su casa o en el garaje o en el patio, empieza a producir y empieza a vender. Cuando empieza a ganar y empieza a generar flujo de ingreso, después compra una computadora porque necesita. Y después puede avanzar en el otro. Y lo último es poner alfombras y arreglar tu lugar para que sea bonito. No quiero decir que los lugares tengan que ser malos o que todo el camino sea este. Lo que quiero decir es que hay que enfocarse correctamente en el desarrollo del negocio, porque la gente se olvida que las empresas se mueven por flujo, no por patrimonio. Entonces, ese es el tipo de cosas. Y volviendo un poquitito, solo para cerrar el concepto, a los tres cosas que necesitan las empresas, 3 accesos. Financiamiento, decíamos, conocimiento, y el tercero es mercados. Esos son los 3 elementos que creemos nosotros que necesitan las empresas de los diferentes tamaños, y entonces la fundación existe para que existan más y mejores empresas, y ayudamos en estos 3 aspectos. Hemos tenido 2 fondos de inversión en que nos volvíamos accionistas, socios de las empresas. Ahora hemos cerrado nuestros fondos ya en ciclo. Queremos abrir un nuevo fondo, pero en Bolivia hasta eso es complicado. Entonces vamos a ver todavía cómo lo resolvemos. Pero por otro lado, tenemos programas de asistencia técnica, pymes, donde trabajamos ahora estamos trabajando principalmente con empresas liderizadas por mujeres, o que atienden principalmente a mujeres, y hemos encontrado que es imprescindible ayudar a desarrollar el ecosistema y crear relaciones. Y de esas relaciones empiezas a descubrir mercados, porque la gente sueña con exportar a Europa, pero se olvida que a lo mejor, solo para que tengas una idea de cómo pensamos, llega una empresa y dice: quiero poner una tienda en Japón. En Japón, sí, quiero poner una tienda en Japón porque ahí hay un mercado high-end que puede tomar mi producto, que es de vanguardia, fantástico. Y le digo: súper lindo. ¿Y dónde vendes? No, vendo acá en La Paz. Le digo: ¿no abrirías primero una tienda en Santa Cruz? Ah, no, me dice, no, es que esa es otra cultura. O sea, Japón estaba más cerca que Santa Cruz, porque Santa Cruz era otra cultura. Entonces te das cuenta que a veces desconocemos tremendamente lo que tenemos. Y empresas que están en Cochabamba no venden ni en La Paz ni en Santa Cruz, o desprecian el complejo Oruro, Chutizaca, Tarija y Potosí. Juntos es un mercado tan grande o más grande que Cochabamba, pero nadie lo quiere atender. O nosotros hemos encontrado con empresas exportadoras, por ejemplo, exportábamos maní a Europa, y resulta que nos hubiera convenido más exportar al Ecuador. Terminamos ganando más plata.
Entonces hay que salir del marco mental de que solo Estados Unidos o solo Europa es el lugar donde tenemos que llegar. Hay que llegar al mercado donde está. Y nosotros tenemos una definición que dice, oportunidad es cuando se junta una necesidad con una capacidad de satisfacer esa necesidad. Entonces, si tú desarrollas en tu empresa una capacidad de satisfacer una necesidad y encuentras la oportunidad, esa es la oportunidad y es ahí donde tienes que hacer el trabajo. Y ese es el trabajo que usted realiza. Están tratando de llegar a ese punto. Nosotros lo que hacemos es tratamos de ayudar a las empresas para que ellas lleguen a ese punto. Y este es otro tema importante. Perdóname un segundo. Es otro tema importante. Las y los protagonistas son las y los empresarios. Nosotros somos sonidistas, iluminadores, teloneros, están ahí detrás. El café, lo que quieras. Pero no hay que olvidarse que las personas que se animan a poner una empresa son los verdaderos héroes de esta historia, los protagonistas de la historia. Y ahí tengo, por ejemplo, una discusión con alguna gente cuando viene y me dice, yo soy microempresaria o microempresario. No existe. ¿Cómo que no existe? No existe. No existe. Lo que tiene tamaño es la unidad productiva. Yeah. Una empresa puede ser micro, pequeña, mediana o grande, pero la persona que se anima a ser empresa es grande por definición. Entonces, lo que tratamos de hacer es que estas personas tomen el control de sus empresas, empiecen por definir qué quieren y a partir de esos sueños construyan una estrategia y vayan avanzando en la consecución de sus temas. Si ellos quieren, y no es lo mismo ser un almacén, un micromercado, un supermercado o un hipermercado o una cadena de hipermercado. Claro. Todas son cosas parecidas, pero son completamente diferentes. Y hay gente que es tremendamente feliz, exitosa y le va muy bien con su almacén. Y probablemente si pasaría a micro o a supermercado, que no le iría también. Y hay gente que no va a parar hasta tener la cadena de hipermercados, porque tiene el empuje, las ganas, es su sueño. Entonces, empiezas por lo que quiere la gente. Luego, tratas de que eso que quiere la gente se plasme en una estrategia y que eso sea consistente. Si no conoces a tu mercado, ¿a quién le vas a vender? Entonces estás perdido. Y mercado es otra anécdota. Viene alguien a la oficina y dice, nosotros queremos hacer salsa soya para exportar. Ok, fantástico. ¿Dónde? Al Japón. Japón, sí, claro, pues en el Japón comen muchísima soya. Hay montones más, seguro que te compran. Eso no es un mercado, eso es una idea, un preconcepto, puede ser hasta un prejuicio. Mercado es nombre, precio, condiciones, calidad. Son una serie de características. Cuando tú sabes que la empresa tal está dispuesta a comprar esta cantidad en estos tiempos de entrega, con esta calidad y a este precio, ahí sí tienes la posibilidad de entender tu mercado. Y entonces, no es lo que tú quieres. Entramos a empresa. La segunda cosa es entender tu proceso productivo. Entender tu proceso productivo. Entramos a una empresa que tenía 133 productos. Y decimos, ¿y cómo es tu estructura de costos por producto? No, ganamos plata, es una empresa que ganaba plata. ¿Cómo es tu estructura de costos por producto? ¿De qué? Bueno, los costos, por producto. Cuando hacemos el análisis por producto, solo en 33 productos ganaba. En 100 perdía. Si dejaba de producir y vender eso, ganaba más. Pero nunca se había cuestionado cómo iba. No es tan así, porque hay productos que tienes que tener para complementar tu paleta. Exacto. Y aunque no ganes, te ayudan. O sea, por es un poquito más sofisticado. Porque por estrategia, pero no 100. O sea, no puedes tener el triple de productos en los que pierdes para mantener... Tiene que ser un 5% máximo. O sea, cada caso tendrá. Entonces, si no sabes tu estructura de costos y cómo produces, no funciona. Si no sabes cómo te abasteces, cuál es tu cadena de provisión, y si vas a tener, si no compras bien, no puedes producir y vender bien. Entonces, sobresimplificando, tú te puedes imaginar que un negocio, una empresa es comprar bien, producir bien,
vender bien. Esto está sujeto por procesos y sistemas, desde tu sistema de información contable, financiera, gerencial, tus metodologías, todo lo que es. Producción y distribución. Todo. Y arriba tienes gobernanza. Y gobernanza, que la gente dice está de moda, ¿qué es esto? Hay que tener directorio. No. Gobernanza es cómo se toman las decisiones en las empresas. Decide una persona, deciden varias, hay un comité. ¿Cómo se toman las decisiones? Y a veces no es trivial. Yo he visto empresas quebradas porque el matrimonio que es dueño de la empresa se ha divorciado, mandaron al cuento de la empresa, por ejemplo. O los hermanos se pelearon cuando se murió el papá. O sea, hay muchas cosas. Todo esto, estos 5 elementos, están inmersos en un contexto. La macroeconomía, la política, el clima, todas las cosas. Y todo esto, los 6 elementos, te van a dar un espejo. Ese espejo son las finanzas de la empresa. Entonces, las finanzas son el reflejo de estas cosas. Cuando estás mal financieramente en tu empresa, es porque has comprado mal, has producido mal, has vendido mal, no tienes buenos procesos y sistemas o no tienes gobernanza. O te ha tocado una pandemia en el contexto y te claro, o sea, pueden haber varios elementos, pero va un poco por ahí. Entonces ahí es cuando me tengo que acercar a Inés y tratar de buscar toda esta capacitación y todo este conocimiento para poder mejorar las habilidades y capacidades de mi empresa. Juan Carlos, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Voy a dejar que esta entrevista sea la parte 1, porque hay mucho de qué hablar y me encantaría hacerlo, Juan Carlos. El tiempo se me ha ido para el programa del día de hoy, pero la voy a dejar como primera parte, ¿te parece? Y en poco tiempo ya te molesto. Cuando gustes. Muchísimas gracias por la opción y estamos a su disposición. Me comprometo en enero volver contigo. Amigos, pausa y enseguida retomamos con más de Hecho en Bolivia.